Dentro de la historia de la telenovela en México existen muchas de nuestras también llamadas melodramas caseros, las cuales fueron censuradas o incluso canceladas, debido a que manejaron temáticas que no eran acordes a la época en que fueron emitidas. Recordemos que con lo acaecido con Maximiliano y Carlota en 1965, la cual puso como antagonista a nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez, por obvias razones fue muy atacada por el gobierno capitalino, con lo cual se consiguió que esta fuera cortada. De los 80 capítulos que se tenían planeados, solo salieron a la luz 50. En la presente cápsula les presentaré a estas producciones que sufrieron censura o que fueron canceladas. De muchas de estas historias del corazón ya les había hablado en este canal de YouTube. Sin embargo, en esta ocasión les mencionaré con más detenimiento las razones por las cuales fueron censuradas. Dicha cancelación o censura se debió más que nada a que fueron abordados temáticas fuertes para las épocas en que fueron producidas. Aquí conoceremos cuáles fueron estas temáticas. También conocerán cuáles han sido los seriales televisivos de más corta duración y por qué fue que salieron del aire, incluso con finales estrepitosos o inconclusos. Basta decir que este trabajo se hizo con el único fin de entretener y no con un carácter académico. Acompáñenme en este recorrido. Colorina, 1980-1981. Producida por Valentín Pimstein para Grupo Televisa. Un original de Arturo Moya Grau. Contó con una adaptación de Antonio Monzel. Fue protagonizada por Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix, quienes también fueron acompañados por José Alonso, María Teresa Rivas, Yulisa, Liliana Wood, María Rubio, Armando Calvo, Salvador Pineda, María Sorte y Luis Vallardo. Inició emisiones el 25 de marzo de 1980. Solo estaría alrededor de 20 días en el horario estelar en el Canal 2, para después pasar al Canal 4, donde duraría poco más de un mes en el horario de las 11 p.m, algo que no afectaría su éxito. Ante la insistencia de su público televidente es que finalmente regresó a su canal original, pero no en el horario estelar, sino que se mantuvo cerca de la medianoche hasta su último capítulo, el cual se emitió el 11 de marzo de 1981. Es la historia de una prostituta, Fernanda Redes, mejor conocida como Colorina, una mujer muy bella quien trabaja en un cabaret junto a su amiga Rita, interpretada por Yulisa. Una noche serían invitadas por Iván, personaje de José Alonso, a pasar la noche en su casa, con la promesa de un buen pago. Este hombre solo sería un vividor, quien era mantenido por su cuñado, Gustavo Adolfo Almazán, el esposo de su hermana Alba, encarnada por Liliana Wood, quien está postrada en cama, por una enfermedad en estado terminal. Al momento que Iván decide no pagarles, las dos mujeres arman un escándalo, con lo que terminan por despertar a doña Ana María, personaje de María Teresa Rivas, la señora de la casa y madre de Gustavo Adolfo, quien está obsesionada con tener un nieto para perpetuar su apellido. Esta mujer crearía intrigas para que Gustavo Adolfo y Alba se divorcien, ya que por su enfermedad esta última no le puede dar un heredero. Primero le haría la propuesta a Marcia, una antigua pareja de su hijo, para que intentara reconquistarla, pero ella era muy amiga de Alba, por lo que se negaría rotundamente. Razón por la cual Ana María pensaría en Colorina, para que ésta le diera a su tan anhelado nieto.
por lo que comenzaría a provocar los encuentros entre su hijo con ella, con el propósito de que tengan una aventura, algo que finalmente acabaría por suceder, con lo que la mujer resultaría embarazada. Al conseguir su objetivo, Ana María acude al cabaret para ofrecerle dinero a Colorina a cambio de que le entregue al bebé que espera, y renuncie a todos sus derechos sobre él. Al principio nuestra protagonista tendría sus dudas, pero después comenzaría a pensar que su hijo no tendría ningún futuro con ella en el cabaret, mientras que con la familia Almazán tendrá un verdadero hogar, así que decide sacrificarse y aceptar el trato. Colorina deja el cabaret en ese mismo día, mudándose a la mansión Almazán, donde se vería obligada a soportar las constantes intimidaciones y humillaciones de Ana María. Al momento que nace el niño, la matriarca de la casa ordena que se lo quiten y que no la dejen verlo. No contaría con que en una noche Amy, encarnada por María Rubio, la ama de llaves de la mansión, se lo lleva a escondidas para que Colorina pudiera conocerlo. Se encariñaría con el bebé. Ese sería el momento en que la joven decide romper el trato con Ana María y escapa con su hijo, con la ayuda de Amy, así como de su amigo Polidoro y el cuñado de este, Toribio, interpretados por Luis Vallardo y Héctor Ortega. Ambos trabajan como plomeros. Entrarían a la mansión con el pretexto de arreglar un corte de agua, mismo que fuera provocado por Amy. Colorina esconde al niño en una maleta, la cual estaba supuestamente llena de explosivos, misma que traería a Toribio. Así es como se llevan al infante sin que nadie sospeche nada. La familia se daría cuenta que el niño no está al momento en que estos ya se habían ido. Ana María contrataría detectives para que los buscaran. Estos revisan el cabaret y las cercanías. Para no ser descubierta, Colorina cambia de aspecto y comienza a darse a conocer con su verdadero nombre, Fernanda Redes Paredes. Así es como huye lejos. En medio de todo esto, Polidoro descubre que su esposa Mirta, personaje de María Sorte, lo abandonó para irse con su amante, dejándolo solo con sus 2 hijos. El hombre le pide a Fernanda que se lleve a los niños. De ese modo ellos tendrán una madre y ella pasará desapercibida por el hecho de que buscaban a una mujer con un bebé, no con 3 hijos. Por consejo de Amy, huyen a la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, donde vive Adela, encarnada por Elsa Carnas, una amiga de la ama de llaves. Así es como Fernanda viaja con los 3 niños, y en compañía de María Teresa, la Pingüita, personaje de Alma Delfina, su vecina y gran amiga de Polidoro y Toribio, quien también ayudó al esconderla en su casa. Llegarían a Hermosillo, donde Adela las recibe hospitalariamente, aunque al principio se sorprendería al ver que Fernanda llegó acompañada de 3 niños y no con uno como le había informado Amy. Adela enseñaría a Fernanda a hacer su oficio, es costurera. Gracias a ese trabajo, nuestra protagonista lograría sacar adelante a sus 3 hijos, José Miguel, Danilo y Armando. Serían Guillermo Capetillo, José Elías Moreno y Juan Antonio Edwards, quienes le dieron vida a los hijos de Colorina al crecer. Al prepararse para entrar a la universidad, sus estudios los llevarían a la capital. Piden a Fernanda que los acompañe, pero ella se negaría y los 3 hermanos parten solos. Ya ahí, trazarían un plan junto con Polidoro y Toribio, el cual consistía en pedirle una cantidad mensual de dinero a su madre, para costear 2 supuestas operaciones que necesita Toribio, por una enfermedad. Fernanda comenzaría a sospechar que todo esto es mentira. Viaja a la capital, donde descubre que utilizaron su dinero para poner una exclusiva boutique como una forma de convencerla para que viniera a vivir con ellos. Se molestaría al principio, pero al ver el buen trabajo que hicieron sus hijos por ella, los perdona y queda encantada con la nueva boutique. Mientras tanto, Danilo conoce a una joven llamada Mónica, con quien iniciaría una relación amorosa. Ella resultaría ser hija de Marcia y Norberto Pedrex, este último encarnado por Federico Falcón, quienes murieron en un trágico accidente aéreo. Al quedar huérfana, sería acogida por la familia Almazán y criada por Gustavo Adolfo y Amy. Para estos momentos descubrimos que Gustavo Adolfo enviudó hace mucho tiempo y se negaría a volver a entablar otra relación amorosa.
Ana María continuaría obsesionada con tener descendencia. Traería a la mansión a Cristina, personaje de Mariana Dorel, una literata quien llega supuestamente para recibir ayuda en varios de sus escritos. Pero su verdadera intención era enamorar a Gustavo Adolfo para así casarse con él y darle el tan anhelado nieto a Ana María. Por el noviazgo entre Mónica y Danilo se da el reencuentro entre Fernanda y Gustavo Adolfo. Ninguno de los dos había olvidado al otro, pero ella se negaría a volver al pasado mientras que él insistiría con la pretensión de ser felices, una vez más. En medio de esto, Fernanda conoce a Aníbal Gallardo y Rincón, personaje del español Juan Luis Galiardo, un adinerado y famoso polista que empieza a cortejarla. Ella le correspondería, con el fin de vengarse de Gustavo Adolfo, por el rechazo que sufrió de este en el pasado. Ana María también ya se habría enterado de que su hijo había vuelto a buscar a Fernanda, a quien le guarda un profundo rencor por el rapto de su nieto. La mujer empieza a intrigar de nuevo para que no vuelvan a estar juntos, y animaría a Cristina a que conquistara a su hijo. Fernanda también estaba en búsqueda de Rita, su amiga, por lo que regresa al cabaret, donde descubre que ahora es propiedad de Iván, y que tiene a Rita como conserje del lugar, por lo que se la lleva de ahí y la convierte en empleada de su boutique. Después de varios meses, Fernanda se daría cuenta de que no quiere ser infeliz de nuevo, por eso decide empezar de nuevo, al lado de Gustavo Adolfo. Aunque deban enfrentarse a Ana María, a quien siempre se ha negado en revelarle cuál de sus 3 hijos es su nieto, un secreto que prometió llevarse a la tumba, aunque con el regreso de Mirta, esto se complicaría aún más. Si bien esta historia no fue censurada como tal, fue muy vigilada por parte del gobierno capitalino. Y si bien hubo quienes pidieron su censura, basta decir que esta producción comenzaría emisiones en el horario estelar de las 9:30 a 10 de la noche, pero sería cambiada de horario al de las 11 de la noche. Quizá este cambio se debiera a que la protagonista fuera una prostituta, algo que no gustó a la sociedad mexicana en los años de 1980. El primer melodrama casero en recibir la clasificación C. El gobierno del presidente José López Portillo la tuvo vigilada para evitar que saliera algún evento inmoral al aire. Hay quienes dicen que sería la misma madre del mandatario quien pediría que esta historia saliera del aire. Otras versiones afirman que sería la hermana de un expresidente. Recordemos que antes de que nuestras historias del corazón salieran al aire, estos debían ser revisados por el gobierno, quien debía otorgar su permiso para que estas producciones salieran a la luz. En el caso de Colorina, si bien la hipnosis que presentó la producción no ayudó mucho, por el simple hecho de que se hablaba de una mujer que trabajaba con sexoservidoras, aunque siempre se refería a ella como cabaretera o bailarina de un centro nocturno. A pesar de todo esto, nunca se presentó una escena de cama o un desnudo. Quinceañera, 1987. De esta producción ya les había hablado en este canal. Los invito a ver mi cápsula correspondiente, donde les menciono de pasada sobre la censura que esta historia sufrió. Esto lo sabríamos en años posteriores de la producción, al momento que la productora Carla Estrada revelara que debido a la época muchas de las escenas que protagonizaron Thalía y Adela Noriega sufrieron de la censura o fueron cambiadas totalmente. Gracias a una entrevista que la productora diera para El Universal, donde reveló que a pesar del rotundo éxito que tuvo Quinceañera, también sufrió de ataques por parte de la Secretaría de Gobernación, la cual revisó el libreto en más de una ocasión. Y es que recordemos que una de las temáticas que abordó este melodrama casero sería el abuso sexual de Maricruz, personaje de Adela Noriega, por parte de El Memo, antagonista encarnado por Sebastián Ligarde. Un tema tabú en aquella época. Para ser abordado no se mostró nada dentro de pantalla. Solo se dio a entender que nuestra protagonista sufrió dicho ataque.
En palabras de Carla Estrada, me dijeron de Gobernación que no podían abusar de Adela Noriega en la telenovela. Ella era la quinceañera, y eso era base de la historia. Entonces lo que tuvimos que hacer fue que el público supiera que no la atacaban de esa manera, pero que ella pensara que sí. Tampoco se podía hacer uso de ciertas palabras en la pantalla chica. En este aspecto, el serial televisivo también sufrió censura. Sobre este tema, la productora diría, no podía decir la palabra amante, por ejemplo, y tenía que ser reemplazada por querida. Junto a Edmundo Báez y René Muñoz, en paz descansen, nos poníamos a pensar cómo solucionarlo. Fuimos cambiando la palabra amante por querida. Pero después de que me revisaban los libretos y hacíamos las grabaciones, yo tenía a una persona de Gobernación que me revisaba las grabaciones. Si los amantes se besaban, teníamos luego que mandar a otra imagen. La Paloma, 1995. Una producción de José Rendón para Grupo Televisa, emitida del 14 de agosto al 20 de octubre de 1995, con la actuación protagónica de Gerardo Emer y Maite Enville, quienes fueron acompañados por Manuel Ojeda, Arsenio Campos y Carolina Balsaño. Esta fue la primera telenovela en salir del aire y quedar inconclusa en el capítulo 50. Esto debido a la muerte repentina de nuestro protagonista Gerardo Emer, algo que afectaría sobremanera a Maite Enville, por lo que optaría por un retiro de las telenovelas, hasta el año 1999, que se dio su regreso a estas historias con 3 mujeres. A continuación les hablaré sobre la trama. Esta sigue la historia de Rafael Estrada, un joven quien trabaja en la pizzería El Palomar, y vive con su madre Antonia Fuentes, viuda de Estrada, mejor conocida como Toñita, personaje de Lupita Lara. Son una familia venida a menos desde la muerte del padre, acaecida hace años. Una mañana, madre e hijo se prepararían para ir a recibir el cheque de un préstamo bancario con el cual poder abrir una cocina económica. Dicho préstamo ya estaba aprobado, pero por su impaciencia Toñita pediría un préstamo a una usurera, con el cual comprar utensilios de cocina y adelantar la apertura de su negocio. Mientras van camino al banco, donde son acompañados por los amigos de Rafael, Paco, Ángel y el Chino, representados por Arac de la Torre, José María Jaspic y Samuel Lo, al llegar son sorprendidos en un asalto bancario, en medio de un tiroteo entre los asaltantes y la policía. Toñita resulta gravemente herida y muere poco después, mientras que el Chino alcanzaría a ver que su asesino tiene un enorme lunar en el brazo. Rafael llevaría el cuerpo de su madre a la funeraria propiedad de Ramiro López Yergo, encarnado por Manuel Ojeda. Un hombre que aparenta ser de moral intachable, pero que en realidad es un hombre corrupto y avaro. Debido a la falta de dinero, Rafael le ofrecería a Ramiro un broche de esmeraldas que pertenecía a su madre, a manera de garantía por la cantidad que deberá de pagar. Al principio el hombre no se mostraría muy convencido de tomar esa joya como garantía, pero al percatarse que tiene un gran valor económico lo acepta. El destino querrá que Emilia, la hija de 17 años de Ramiro, vaya a la funeraria el mismo día que Rafael velaba a su madre, con la intención de pedirle dinero a su padre para inscribirse a unas clases de aeróbics. Por la negativa de su padre, ella comenzaría a llorar por la impotencia. Entraría a la sala donde Rafael está con el féretro de su madre. En ese instante sus miradas se encuentran y ella se va. Debido a su posición social, Emilia asistía a una escuela privada. Sería constantemente asediada por Raúl, interpretado por Israel Haitovich, el primo de su mejor amiga Alicia, personaje de Alejandra Morales. Es hija de Teresa Montenegro Tobar de López Yergo, encarnada por Isaura Espinosa. Ramiro llevaría el broche a evaluar con un amigo suyo, el joyero Gilberto Bernal, interpretado por Joaquín Cordero, sin disimular su intención de quedárselo. Mientras tanto, y ante la deuda que su madre había adquirido con la usurera, así como el breve plazo que le había establecido Ramiro para pagar el funeral, Rafael se quedaría en la ruina y pierde el broche.
Ramiro regalaría su broche a Lilia Rivero, su amante, encarnada por Yolanda Ventura, sin saber que ella es hermana de Paco. Emilia y Rafael se enamoran, pero por la oposición de Ramiro, este terminaría por mandar a su hija a un internado de monjas en Pachuca. Así que los enamorados comenzarían a utilizar las palomas mensajeras del dueño de la pizzería para comunicarse. Es lo que daría nombre al melodrama casero. Al momento en que la producción llevara 3 semanas al aire es que se dio el deceso del protagonista Gerardo Emmert, acaecida el 4 de septiembre de 1995, a los 25 años de edad. Oficialmente se atribuye que la causa de su muerte es por una fuga de gas en su departamento. Ante este lamentable suceso, el productor José Rendón inicialmente decidiría continuar la telenovela y elegir un punto a partir del cual adaptarían la desaparición de Rafael. La idea era modificar la historia que plantearon desde un principio y descartar varios capítulos que ya se tenían grabados. Crearían una nueva entrada con escenas de Emilia y Rafael, acompañadas por el tema de Te ofrezco, en voz de Maite Enville. Ahora la historia sería la siguiente. Emilia escapaba del internado refugiándose en el departamento de Rafael. Para el capítulo 40, Ramiro y Luis Alarcón, personificado por Arsenio Campos, su cómplice, deciden mandar a un criminal, quien resultaría ser el mismo hombre que asesinó a Toñita, para que éste fuera a buscar a Emilia al hogar de Rafael. Al momento que el delincuente toca la puerta, Rafael mandaría a Emilia a esconderse en un closet. Así es como él abre la puerta y se enfrentaría con el maleante. Ese sería el momento en que la producción decidió desaparecer al protagonista y modificar la historia. Desde el closet, Emilia escucha un disparo y al momento que sale encuentra a Rafael muerto en el piso. Al final de este episodio se mostraban escenas del personaje como un homenaje a Gerardo Emmert, ante el evidente duelo. Después del funeral de Rafael, Emilia decide regresar y refugiarse voluntariamente en el internado. Así comienza con un proceso de recuperación. Al mismo tiempo que Teresa, su madre, comenzaría a librarse del yugo que representa a Ramiro, y Lilia descubriría sus mentiras. Pero el 16 de octubre el canal comenzaría a anunciar Retrato de Familia en el horario de La Paloma la siguiente semana. El viernes 20 de octubre se transmitió el capítulo 50, la cual concluyó con una escena en la que Teresa recibe en su casa a Gilberto, acompañado por Lilia, a quien presenta como su novia, con lo cual evitar las sospechas de la primera. Esta fue la última escena de este serial televisivo, con lo que la historia terminó de forma abrupta con la salida, con lo que se convirtió en la primera telenovela no solo recortada, sino que su historia quedaría inconclusa. Nunca se presentó la palabra fin. En su lugar apareció una cuña la cual decía: con amor y todo nuestro entusiasmo, va por ti Gerardo. Con una escena de fondo con unas palomas que volaban en la playa con una cortinilla de salida. Varios capítulos que ya habían sido grabados nunca se dieron al aire. La Paloma nunca ha sido retransmitida. Mirada de mujer, 1997-1998. Esta fue la primera producción de la que les hablamos en este canal de YouTube. También los invito a ver mi cápsula correspondiente. En esta ocasión solo me abocaré a hablarles del intento de censura que esta historia sufrió, aunque esto no llegó a nada. La razón se debió a que cierto sector conservador de la sociedad mexicana pidió censurarla. Recordemos que esta historia giraba en torno a María Inés, personaje de Angélica Aragón, una mujer de 50 años quien solo se dedica a la casa y su familia, y un día se entera que su esposo la engaña con una mujer más joven, con lo cual se enfrentaría a una nueva etapa de su vida, donde tendría problemas con sus hijos y su madre, quienes le echan en cara que ella fue la culpable de que su marido la dejara. Pero también encontrará el amor en un hombre más joven que ella, el periodista Alejandro Salas, interpretado por Ari Telch. Por varias temáticas que se manejaron en esta historia, mismas que fueron tabú para la época en que se emitió, como lo son el divorcio, la relación de una mujer mayor con un hombre joven, como lo es
tener relaciones sexuales sin protección o incluso enfermedades de transmisión como el SIDA, es que se pidió la censura o cancelación de esta producción. Sin embargo, el éxito de este melodrama casero siguió en aumento, a pesar de todos los ataques que sufrió. Los intentos de censura y cancelación se quedaron solo en eso, en intentos. El secreto de Alejandra, 1997-1998. Esta fue una producción de Jorge Lozano Soriano para Grupo Televisa, la cual fue protagonizada por María Sorte y Leonardo Daniel. En el elenco también se incluyeron Rodrigo Vidal, Lisette Morelos, David Ostrowski, Norma Lazareno, Macaria y Karime Lozano. Se sabe que se grabaron 100 capítulos, pero fue recortada tan abruptamente por abordar una controversial temática, como lo es el tráfico de órganos. Solo se emitieron 25 episodios, los cuales se emitieron del 1 de diciembre de 1997 al 2 de enero de 1998. Solo duraría al aire 5 semanas. Se encuentra empatada con Atrévete a olvidarme como la historia con más corta duración. En una entrevista con Jorge Lozano para su canal de YouTube, el actor Rodrigo Vidal diría lo siguiente: nos sacó el gobierno en aquella época porque tocábamos el tema del tráfico de órganos. Vino la orden directa de que va para afuera. Ya teníamos grabados más de 120 episodios. Para que entiendan la razón de la cancelación de esta producción, aquí les va un pequeño argumento. Es la historia de dos mujeres, quienes a pesar de no ser hermanas son idénticas. Ambas tienen personalidades opuestas. Primero tenemos a María, una actriz fracasada, quien es empleada de una farmacia. Está casada con Rubén, interpretado por David Ostrowski, quien la atormenta. El hombre es un secuestrador y asesino, quien trabaja para una red de tráfico de órganos. María nunca pudo tener hijos, debido a los maltratos de su esposo. Sufrió de un aborto el cual la dejó estéril. Al iniciar la historia intentaría suicidarse. Después tenemos a Alejandra, una mujer millonaria con un hijo enfermo, Matías, representado por Rodrigo Vidal, quien necesita con urgencia de un trasplante de riñón. Ella misma padece de cáncer en estado terminal, no quiere que su familia se entere, pero vive aterrada por la idea de dejar desamparado a Matías. Alejandra conocería a María, y en complicidad con su doctor, Sergio, personaje de Leonardo Daniel, se presenta frente a María, a quien le propone que intercambien sus vidas. De ese modo María podría dejar atrás su vida de mujer maltratada, cuidar al hijo de Alejandra y asegurarse de que reciba el trasplante que necesita. Ese también sería su mayor triunfo como actriz. Sería después de muchos intentos por convencerla que finalmente María aceptaría la propuesta. Se preparan para el intercambio de vidas. A pesar de sus dudas, María aprende todo lo que necesita saber sobre la vida de Alejandro, mientras que ella anuncia a su familia que se irá de viaje. Finalmente realizan el cambio de identidades. Mientras se hace pasar por María, Alejandra muere en un hospital rodeada de las amigas de esta, Elvira y Doña Pura, encarnadas por Macaria y Carmelita González. Mientras que María como Alejandra llega a la casa donde finalmente conoce a Matías. Todo esto sucedió en 24 capítulos. Al momento de la repentina cancelación, improvisaron un final repentino, el cual comienza con la última escena del antepenúltimo episodio. Tenemos que la falsa Alejandra es descubierta inmediatamente por unas grabaciones que la verdadera Alejandra le dejó a Matías, donde ella dejó instrucciones de que únicamente escuchara el cassette en caso de emergencia, si ella un día decidiera irse de la casa. Por un mal presentimiento que tiene Matías, decide desobedecer estas instrucciones. Al escuchar este cassette, se enteraría de la verdad, pero sin dudarlo por un momento decide aceptar a su nueva madre, a quien le ofrece guardar el secreto, mientras que Sergio revela estar profundamente enamorado de María, quien también había recibido un cassette grabado por la difunta. En cuanto al resto de las subtramas y conflictos que debían resolverse en el transcurso de los meses, fueron resueltos en uno de los finales más apresurados de la historia de la telenovela mexicana.
En la última escena aparecía el siguiente mensaje por parte de Jorge Lozano Soriano: ojalá con el secreto de Alejandra hayamos logrado despertar una inquietud de caridad en los corazones de la gente. Si nuestras conciencias dormidas despertaran, habremos cumplido el principal objetivo de esta telenovela: la donación de nuestros órganos. Con nuestra muerte salvemos otras vidas. Rodrigo Vidal también agregaría en su entrevista: teníamos grandes ilusiones, tratábamos un tema en aquel entonces terrible, que era el tráfico de órganos. Estábamos grabando y un día llega Jorge Lozano, que era nuestro director, y nos dice: acaban de retirar la novela del aire, tenemos una semana para terminarla. Ya la terminamos como mariachi, tan tan. Fue un golpe bien fuerte para todos y afortunadamente ya cambió. No se sabe lo que pasó con los capítulos restantes que ya estaban grabados y listos para emitirse. Se especula que fueron desaparecidos o destruidos. A pesar de la temática que abordó esta historia pudo ser controversial para la época en que fue emitida, en la actualidad podría pasar sin mayor problema. Tentaciones, 1998. Una producción de Argos Televisión para Televisora de la Jusco, TV Azteca, la cual fue creada por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo y producida por Epigmenio Ibarra, una adaptación de la historia colombiana Sangre de Lobos, emitida en 1992. Fue protagonizada por Lorena Rojas y José Ángel Llamas, quienes fueron acompañados por Ana de la Reguera, Omar Fierro, María René Prudencio, Juan Manuel Bernal, Carmen Madrid y Judy Enríquez. Solamente duró 3 meses al aire. Comenzaría emisiones el 27 de abril de 1998 y finalizaría el 24 de julio. Esto debido al escándalo de la temática que abordó, ya que la historia iba de un sacerdote que tiene un romance con una mujer, quien después descubrimos era su media hermana. Acabó antes de lo previsto debido a las presiones de la iglesia y diversos grupos católicos. Terminó con un final más leve del que se tenía pensado. La trama gira en torno a Eugenio Segovia, personaje de Eugenio Murray, un hombre que siempre tuvo una ambición sin límites, por culpa de la cual cometería muchos errores en el pasado, aunque más tarde comenzaría a pagar las consecuencias por esas decisiones. Ya tendría una enorme fortuna al momento que contraería nupcias con Mercedes Villegas, interpretada por Judy Enríquez, una mujer alcohólica, con quien tiene 4 hijos, Gabriel, Lorenza, Diego y Fernanda, quienes fueron representados por José Ángel Llamas, María René Prudencio, Juan Manuel Bernal y Ana de la Reguera. Aunque fuera del matrimonio, Eugenio también procreó una hija, de nombre Julia Muñoz, personaje de Lorena Rojas. Gabriel se convierte en sacerdote y sería por un extraño golpe del destino que conoce a Julia, con quien inicia un romance, para lo cual esconde su verdadera vocación. Los problemas comenzarían al momento que Julia descubre que Gabriel no solo es su supuesto primo, sino que también es sacerdote, pero a pesar de todo aún se aman. Sería al momento que Eugenio se ve obligado a confesar la verdad, que ellos no son primos, sino medio hermanos, que se generaría más conmoción. A todos estos problemas también se le sumaría otro: la aparición de Martín Farías, encarnado por Omar Fierro, un poderoso hombre que está obsesionado con Julia. Los ataques hacia esta producción fueron de parte de agrupaciones como Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia, así como un grupo de mujeres quienes se presentaban como ciudadanas espontáneas. También el cardenal Juan Sandoval Íñiguez anunció que enviaría cartas de protesta a la Secretaría de Gobernación y a TV Azteca, porque este serial televisivo atentaba contra las buenas costumbres y generar una idea equivocada del sacerdocio. Las ciudadanas espontáneas también protestaron ante la Secretaría de Gobernación. También tratarían la temática del melodrama casero con Carlos Reta, el entonces director de Radio, Televisión y Cinematografía. Enviarían cartas a Ricardo Salinas Pliego, el socio mayoritario de la televisora, donde exigían la censura de la telenovela. También acusarían a Epigmenio Ibarra de ser un Judas. Así como Mirada de Mujer agitó las buenas conciencias, Tentaciones fue inadmisible. Se dice que antes de arrancar emisiones de los más de 200 capítulos que se querían grabar,
el productor buscaría intercambiar puntos de vista con personas de la arquidiócesis. Atrévete a olvidarme, 2001. Una producción de Roberto Hernández Vázquez, bajo la dirección de Alfredo Cortés, para Grupo Televisa, protagonizada por Jorge Salinas y Adriana Fonseca, quienes fueron acompañados por Alexis Ayala, Mariana Seguane y José Carlos Ruiz. La telenovela fue recortada, por lo que podemos decir que Atrévete a olvidarme, al igual que El secreto de Alejandra, solamente duró 25 capítulos, debido a su bajo rating. La emisión comenzaría el 6 de agosto y terminaría el 7 de septiembre. Nuestra historia comenzaría años atrás, al momento que Gonzalo Rivas Montaño, encarnado por Alberto Estrella en su etapa joven y por Ignacio López Tarso en su etapa mayor, se encontraba comprometido con Olga Boker, personaje de Alejandra Barros. Pero al momento que conoce a su hermana, Elena, interpretada por Rebeca Tames, ambos se enamoran. No contarían con que Olga se valdría de varias artimañas para separarlos. Pondría a todo el pueblo en contra de su hermana. Poco después, Elena moriría, con lo que dejaría destrozado a Gonzalo, quien finalmente se casaría con Olga, con quien tendrá una hija, Hanna, interpretada por Macaria. En la década actual, Andrea Rosales, personaje de Adriana Fonseca, una joven amable y generosa quien ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo minero en Real del Monte. Al principio de la historia, Andrea está a punto de casarse con Manuel Soto Castañeda, interpretado por Alexis Ayala, un ingeniero de minas. Sin embargo, llegaría al pueblo Daniel González Rivas Montaño, personaje de Jorge Salinas, un periodista joven e idealista quien nunca se imaginaría que tenía vínculos con Real del Monte. Llegó al pueblo en busca de su abuelo, don Gonzalo Rivas Montaño, a quien no conoce. El motivo es que su madre, Hanna Rivas Montaño Boker de González, odia a su padre por considerarlo culpable del suicidio de su madre. Pero conocería a Andrea, los dos se enamoran, por lo que ella romperá su compromiso con Manuel. Para muchas de las personas en el pueblo, su historia les recordaría a la de Gonzalo y Elena, por lo que piensan que se repetía nuevamente. La versión oficial es que este melodrama casero salió del aire debido al bajo rating, ya que solo alcanzó un puntaje de 10 puntos. Muchos aseguran que esto fue debido a que las escenas fueron demasiado fuertes en una época en que el público televidente no estaba acostumbrado a esto. Agua y aceite, 2002. Un original de Alberto Barrera Tisca, producida en colaboración con Suba Producciones, para TV Azteca. Inició emisiones el 7 de enero del 2002 y finalizó el 22 de febrero del mismo año. Sería protagonizada y producida por Christian Bach y Humberto Zurita, quienes actuaron al lado de Héctor Bonilla, Gabriela Roel, Mayra Rojas, Ailín Mújica y Fabiola Campomanes. Sigue la historia de Julieta y Ernesto, personajes de Christian Bach y Humberto Zurita, quienes son como el agua y el aceite, ya que ambos se repelen y se buscan, es decir, se aman y se odian. No pueden vivir el uno sin el otro, son la combinación ideal. Julieta es una hermosa mujer quien quedó viuda a los 38 años, al momento en que su marido murió en un accidente automovilístico. No logra reponerse de la pérdida, se siente culpable porque ella era quien conducía el automóvil aquella fatal noche. Sufriría de constantes pesadillas. Desde aquel día no ha vuelto a trabajar como reportera de televisión. Prefiere refugiarse en un pequeño negocio propio, así como dedicarse a su hija, Mariana, de 16 años. Ernesto, en cambio, es un periodista reconocido. Su gran inteligencia y su carácter explosivo lo han hecho famoso en los medios informativos. Pero detrás de esa fachada es un hombre justo y bondadoso, un buen hijo, y el mejor de los padres. Fue abandonado por su mujer al momento que le diagnosticaron autismo a su hijo menor. Tanto Julieta como Ernesto serían invitados por un productor de televisión para presentar un programa de análisis y discusión sobre temas de actualidad. Sería desde su primer encuentro que la química entre ambos es dinamita pura, su atracción es profunda e inevitable. Dándose cuenta de esto, el productor, por lo que da comienzo el programa televisivo Agua y Aceite. Ernesto y Julieta se enamoran casi al instante de conocerse, pero ninguno de los dos lo quiere reconocer.
Esto es en gran parte porque ambos consideran al otro un ser arrogante, aunque muy en el fondo sería por un profundo temor de salir lastimados nuevamente. Gracias al programa se veían obligados a trabajar en equipo, por lo cual los dos descubren que tienen muchas cosas en común, así como que también comparten la misma forma de ver la vida. Siempre que su programa se viera amenazado por algo o alguien, la pareja luchaba unida. Pero fuera del ámbito laboral, su historia sería muy diferente. Ernesto comenzaría a acercarse a Julieta y aunque ella se siente atraída, se resistiría a la posibilidad de rehacer su vida con una nueva pareja. A todo esto también se sumaría Mariana, la hija de Julieta, quien le daría a su madre constantes dolores de cabeza. Como dijimos, este melodrama casero solo duraría mes y medio al aire. La casa televisora diría en varias ocasiones que su salida del aire sería por los bajos índices de audiencia. Christian Bach y Humberto Zurita, así como el personal técnico que trabajó en la producción, afirmó que fueron presionados tanto por los altos ejecutivos de la televisora como por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox. Hay dos versiones sobre la salida de la telenovela. La primera es la que manejaría la casa productora, el bajo rating. La segunda la atribuye por los fuertes contenidos que abordó la historia: el lesbianismo, el abuso sexual de padres a hijos, la corrupción en la policía, la manipulación de los medios de comunicación y la violencia de género. Elisa Salinas, directora de telenovelas de TV Azteca, había sugerido que se hicieran modificaciones al libreto, cosa que Christian Bach y Humberto Zurita no aceptaron, así que los ejecutivos prefirieron sacar del aire la producción. Humberto Zurita diría para una entrevista meses después de que el serial televisivo saliera del aire: alegaban que era el rating, pero hubo discusiones sobre el tema, sobre diferentes aspectos temáticos de la historia. En la telenovela había personajes que eran lesbianas y se estaban tratando cuestiones de narcotráfico ligadas a un hombre muy poderoso, dueño de un medio de comunicación. Antes de comenzar emisiones, la historia ya contaba con más de un mes de episodios grabados, por lo que las pérdidas para Suba, casa productora de Zurita y Bach, fue cuantiosa, así que tuvieron que valerse de diferentes medios para conseguir dinero con el cual pagarle al personal que laboraba con ellos en la productora, así como a los actores, quienes participaban en el melodrama casero. Los exitosos Pérez, 2009-2010. Una producción de José Alberto Castro para Grupo Televisa, la cual estuvo al aire del 30 de agosto del 2009 en el horario de las 21 horas, pero después de que finalizara Alma de Hierro, pasaría a ocupar el horario de las 22 horas, en el cual se quedaría hasta su final el 30 de abril de 2010. Su final sería un domingo. Sería grabada entre Argentina y México. Sus protagonistas fueron Ludvika Paleta y Jaime Camil, quienes estuvieron acompañados por Rogelio Guerra, Verónica Castro, Patti Díaz, Marco Méndez, Macaria, José Ron, África Zavala, Pablo Valentín y Ana Martín. La trama sigue a Martín Pérez, nuestro protagonista Jaime Camil, quien es un hombre soberbio y manipulador. Es el presentador de noticias más famoso del país, quien ha trabajado por varios años en el canal Global News. Su labor en este canal le permitió alcanzar el reconocimiento del cual goza, razón por la cual Roberta Santos, interpretada por Verónica Castro, la dueña del canal RS News, la principal competencia, sabe que pronto finalizará su contrato con el canal, por lo que decide hacerle una oferta laboral, en secreto. Tras algunas negociaciones, Pérez está decidido a aceptar. Al hacerle saber a Franco Arana, encarnado por Rogelio Guerra, el dueño de Global News, su decisión de abandonar el canal, este, desesperado ante la noticia, entablaría una acalorada disputa con el periodista. En medio de su enojo, Franco empujaría a Martín, quien cae de espaldas y se golpea en la cabeza, con lo que quedaría inconsciente. Ante el temor de haber asesinado al hombre más famoso del país, dejaría a cargo de la situación a Amanda Olivera, personaje de Patti Díaz, su mano derecha, y se retira del canal. La casualidad provocará que en el trayecto a su hogar, Franco atropelle con su vehículo a Gonzalo González, un actor y profesor de teatro muy parecido físicamente a Martín, a quien le hace la propuesta de suplantarlo a cambio de una fuerte suma de dinero.
Este aceptaría, apremiado por una deuda hipotecaria, tras firmar un contrato que ni él ni su manager habían leído. Comienza a reemplazar a Pérez. Ya en los zapatos de Martín, Gonzalo descubre que los Pérez, ya que Martín está casado con Soledad Duarte, a quien de cariño le dicen Sol, este sería el personaje de Ludvika Paleta, son un matrimonio solo ante las cámaras y el público, pero en la intimidad se ignoran y se llevan mal. A todo esto tenemos que Martín es homosexual y su pareja es Tomás Arana, interpretado por José Ron, el hijo de Franco, mientras que Sol tiene un romance con Diego Planes, encarnado por Marco Méndez, un cronista de Global News. Con el paso del tiempo, Gonzalo se enamora de Sol y trata de acercarse a ella, pero es rechazado debido a que su supuesta esposa sabe que a Martín no le gustan las mujeres, pues él mismo se lo confesó tiempo después de que comenzaran a mantener una relación sentimental, que el mismo Martín había iniciado por conveniencia para escalar posiciones dentro del canal. Pero como Gonzalo no siente atracción por los hombres, a Sol comenzará a llamarle la atención cómo cambia su relación con el tiempo, al estar más cerca de ella que de Tomás. De este serial televisivo serían justamente las escenas de besos gays las que sufrirían de censura, mediante la edición. Esto lo sabemos por una entrevista que diera el protagonista donde lamentó que fueran editadas las escenas de besos entre su personaje con el de José Ron. El histrión señaló sentirse frustrado por dicha censura de la que fue objeto esta historia. Incluso llegaría a señalar falsas morales o dobles morales mexicanas. Esto al denunciar las decisiones que tomó la televisora con dicha producción. No obstante, no por ello el personaje fue atacado por parte del público, quien de hecho disfrutó mucho de la historia. Qué pobres tan ricos 2013-2014. Una producción de Rocío Ocampo para Grupo Televisa, emitida entre el 11 de noviembre del 2013 y el 29 de junio del 2014. Adaptación de una telenovela colombiana de nombre Pobres Ricos. Fue protagonizada por Zuria Vega y Jaime Camil, quienes fueron acompañados por Mark Thatcher, Tiare Escanda, Ingrid Mars, Raquel Pankowski, Silvia Pasquel, Manuel Flaco Ibáñez, Arturo Peniche y Keta Lavac. Mientras que por un lado es la historia de María Guadalupe Menchaca Martínez, Lupita, interpretada por Zuria Vega, una hermosa joven madre soltera quien vive con su hijo y el resto de su familia, padre y dos hermanos mellizos, en un típico barrio de clase media en la Ciudad de México. Por otro lado tenemos a Miguel Ángel Ruiz Palacios Romagnoli, el personaje de Jaime Camil, un millonario perfecto exponente de la clase alta, quien no tiene ningún problema. Pasa su vida de juerga, aunque no por ello es indiferente a lo que pase con la empresa de la cual es el presidente por herencia. Lupita y Miguel Ángel no se conocen y aparentemente no tienen nada en común, ya que sus mundos son tan diferentes, sus clases sociales no se cruzan y sus personalidades tienen poco que ver una con la otra, pero el destino se encargará de cruzarlos de manera inesperada, ya que Miguel Ángel y su familia caerán en una trampa que les pone Alejo, antagonista interpretado por Mark Thatcher, el primo de nuestro protagonista, quien lo acusaría de utilizar el dinero de la empresa para lavar activos, al meter a su cuenta personal fuertes cantidades, con lo cual consigue quedarse con la presidencia de la compañía. Miguel Ángel comenzará a ser buscado por la policía, y de un día a otro todas sus cuentas son congeladas, sus bienes embargados, por lo que tiene que escapar en compañía de su madre, hermano, hermana y abuela. En su estado de prófugo de la justicia no tiene a nadie con quien acudir, por lo que le hace caso a su abuela Matilde, personaje de Keta Lavac, quien le dice que son dueños de unos terrenos en las afueras de la ciudad, mismos que alguna vez fueron comprados por su abuelo. Con la intención de venderlos y hacerse dinero, Miguel Ángel pretende recuperarlos, para lo cual se tiene que enfrentar a los Menchaca, la familia que vive ahí, quien asegura ser la dueña del lugar, que alguna vez se lo compraron a su abuelo. Pero como no hay documentos que confirmen lo que ninguna de las dos partes dice, los Ruiz Palacios no tienen otra alternativa más que instalarse en la casa con los Menchaca, en lo que es la única vivienda con la que estos cuentan, además de un restaurante y salón de eventos. El encuentro de estos dos mundos es por demás cómico, en primer lugar porque los Ruiz Palacios no entienden el estilo de vida de los Menchaca,
De tener cada uno una habitación con baño propio, ahora pasaron a dormir todos juntos en camas camarote y a compartir un solo baño entre los más de 10 personas que habitan en la propiedad. En segundo lugar, porque varios de los Ruiz Palacios en su vida trabajaron, ahora van a tener que sobrevivir de alguna manera, aprenderán a desarrollar las actividades con las que los menchacas sobreviven en su día a día, mismas que para ellos son una más humillante que la otra. En tercer y último lugar, porque Miguel Ángel es el primo de Alejo, el hombre que le arruinó la vida a Lupita. Pero a pesar de todos los contratiempos, la imposible convivencia y los disparatados cruces que sean entre ricos y pobres, el amor entre Lupita y Miguel Ángel surge con fuerza, lo que le servirá para darse cuenta de que todo lo que parecía irreconciliable entre sus mundos en realidad puede tener un porqué. De odiarse profundamente, los Menchaca y los Ruiz Palacios pasan a formar una familia. Buscarían el mismo objetivo en común: ayudar a Miguel Ángel a recuperar todo lo que perdió, a cambio de que les permitan quedarse con la casa a los Menchaca. Todo parece ir bien, hasta que Alejo arremete con todas sus fuerzas para destruir a Lupita. Reclama la paternidad sobre su hijo, del que quiere hacerse cargo a como dé lugar. En medio de todo esto, Minerva, personaje de Ingrid Mars, la esposa de Alejo, quien siempre ha estado enamorada de Miguel Ángel, lo único que quiere de Alejo es su dinero. Se interpondrá en el amor que empieza a surgir entre Lupita y Miguel Ángel, valiéndose de todas las artimañas junto a su madre, para quedarse con el dinero de Alejo y con el amor de Miguel Ángel. Esta telenovela también tendría censura, esto en el gran final, donde tuvimos una escena de beso homosexual entre los personajes de Diego Armando y Leonardo, encarnados por José Eduardo Derbez y Diego de Erice, ya que la idea que se tenía en mente era que los personajes culminaran su historia de amor con un beso, pero la escena fue censurada por la televisora. Like, la leyenda, 2018-2019. Una telenovela juvenil mexicana, la cual fue producida por Pedro Damián para Grupo Televisa. Estuvo al aire del 10 de septiembre de 2018 al 20 de enero de 2019. Fue protagonizada por Roberta Damián, Ale Müller, Macarena García Romero, Ana Iriyama, Carlos Said, Mayuso Asap, Santiago Achaga y Víctor Barona, quienes se vieron acompañados por Cristian Chávez, Cecilia de la Cueva, Oscar Shewell, Adriana Nieto, Bernie Paz, Zoraida Gómez, Carlos Marven, Carla Cosio, Amairani, Candela Márquez, Rodrigo Murray, Isela Vega y Sergio Kleiner. El melodrama gira en torno a un grupo de estudiantes quienes asisten a una prestigiosa y cosmopolita institución educativa, el Life Institute of Knowledge and Evolution, por sus siglas. En él se enfrentarán a los diversos problemas que vive un adolescente durante su paso por la preparatoria. Esta historia también sufrió de censura en una escena de beso homosexual, en esta ocasión entre dos chicas. La razón que dio la televisora para hacer esto es que el público que tenía la producción era mayoritariamente juvenil y eran inapropiadas para el horario en que era emitido, de las 5:30 p.m. Este suceso generó bastante indignación en las redes sociales, ya que la historia había sido presentada como una telenovela juvenil donde se abordarían todo tipo de temas que afectan a los adolescentes hoy en día, incluyendo por supuesto la diversidad sexual. Y si es un hecho que la historia contó con varios personajes pertenecientes a la comunidad LGBT. El público televidente se mostró inconforme con la censura de esta historia. El beso entre las dos protagonistas juveniles a través de las redes sociales exclamaron su enojo por la censura de una producción que supone es inclusiva. Lo que es extraño porque en ese año hubo 3 parejas gay en telenovelas. Los Aristemo en Mi marido tiene más familia y después en Juntos el corazón no se equivoca. Las Juliantinas en Amar a muerte y ellas, los personajes de Manuela y Romy, interpretadas por Violeta Alonso y Diana Paulina en Like, la leyenda. Si nos dejan, 2021-2022. De esta producción también ya les había hablado en este canal, debido a que es la hasta ahora última versión del clásico Mirada de Mujer, el cual fue realizado por la televisora de la Jusco en el año de 1997, razón por la cual también los invito a ver dicha cápsula.
Esta versión fue producida por W Studios para Grupo Televisa, aunque primero fue emitida por la cadena Univisión. Fue protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornelas, quienes fueron acompañados por Alexis Ayala, Scarlett Gruber, Carlos Said, Gabriela Spanik, Isabel Burr, Isidora Vives y la primera actriz Susana Osamantes. Es la vida de Alicia Montiel, interpretada por Mayrín Villanueva, una mujer de 50 años de edad, quien por años solo se ha dedicado a su casa y su familia, en especial a su marido, el periodista y presentador de televisión Sergio Carranza, personaje de Alexis Ayala, con quien tiene 3 hijos: Yuridia, encarnada por Isabel Burr, Gonzalo, personificado por Carlos Said, y Miranda, interpretada por Isidora Vives. A pesar de todo esto, ella se cansa de la misma rutina, lo que la hace infeliz, ya que tiene la ilusión de cumplir sus sueños y metas, mismas que abandonó hace mucho tiempo por dedicarse a la familia. Todo cambiaría al momento que Alicia descubre que su esposo le ha sido infiel con Julieta Lugo, personificada por Scarlett Gruber, su joven compañera de trabajo, y que dicha relación tiene años. Por esta razón, Alicia decide sacar a Sergio de la casa, con lo que se ganaría el odio de sus hijas, quienes la señalarían como la culpable de que su padre se haya ido. Además de que su madre, doña Eva, encarnada por Susana Osamantes, quien le exige volver con Sergio. Solo contaría con el apoyo de Gonzalo y de sus amigas Fedora y Rebeca, personajes de Gabriela Spanik y Mónica Dion. Alicia decide reconstruir su vida después de conocer a Martín Guerra, interpretado por Marcus Ornelas, un joven periodista independiente, con el cual se lleva años de diferencia, está divorciado y tiene una hija. Martín no vería a Alicia como una madre, sino como una mujer, algo que ella olvidó por completo. Encontraría un gran consuelo en él. Con el tiempo se darán cuenta que están enamorados y quieren estar juntos. Una de las escenas de este melodrama que fue censurada se trataría del primer capítulo, al momento en que Alicia encuentra a su esposo en la cama con su amante. La escena se cortó ligeramente por unos segundos, con la intención de no mostrar en un primer plano a Sergio y Julieta al momento que son descubiertos por Alicia en la cama. En conclusión, como pudieron percatarse, muchas de estas producciones abordaron temáticas demasiado adelantadas a su época. Es posible que si estas historias fueran producidas en nuestro tiempo no habrían sufrido de la censura o la cancelación por las cuales sí pasaron en su momento. La razón oficial por la que muchos de estos melodramas caseros salieron del aire es casi siempre la misma, por un bajo rating, aunque como se habrán percatado, esto no fue muy cierto. Si bien pudieron presentarse casos en donde la censura fue más que obvia, hubo algunos donde sí pasó desapercibido. Es interesante apreciar que hubo telenovelas que sí tuvieron una duración bastante corta, a manera de miniseries, ya que tendrían una duración menor a los 30 capítulos. El secreto de Alejandra y Agua y Aceite están empatadas como las historias más cortas con 25 capítulos cada una. La intención de esta cápsula fue hacer un breve recorrido por estos melodramas caseros, los cuales fueron bastante adelantados a su época mediante las temáticas que se manejaron en ellas. Incluso en nuestros días, estas historias han sufrido de la censura, aunque esta es un tanto más accesible con ciertas temáticas, ya que quieren mostrar al público televidente cómo es que se debe y cómo no se debe reaccionar
ante ciertos temas. Y bueno, estas fueron algunas de las telenovelas que pasaron por lo que ahora es conocido como la cultura de la censura y la cancelación. Si conocen algún otro caso así, les pido de favor lo dejen en los comentarios. Por su atención, gracias.